Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político. Amigos, sean ustedes muy bienvenidos a Momento Político, el programa que abarca la política, pero que por supuesto se especializa junto con la política en temas económico-financieros. Ya sabe usted que siempre, no es nuevo, no es de ahora, no es del gobierno anterior ni de este gobierno, de toda la vida necesita haber un impacto siempre político en los quehaceres económicos, financieros y empresariales, no de México, de cualquier país del orbe, máxime en una nación de la importancia de nuestro. Por supuesto, conducimos aquí Momento Político el maestro Ricardo de la Peña, quien es toda una autoridad en materia de estadística y en materia también de conocimiento político, y un servidor. Así es que le damos primero que nada la bienvenida a Ricardo de la Peña, a quien le pido que salude antes que nada a nuestro público. Un gusto estar contigo, Ken, como siempre, y un gusto estar con nuestro público. Así es, que a ellos son a los que en última instancia nos debemos, ¿no? Oye, a ver, tengo un tema que comentar contigo, y se me hace que es bien divertido, bien interesante, ¿no? En días pasados, ahora que ya o sea, para cuando escuche el público este programa de Momento Político, la semana pasada, martes o miércoles, un grupo de empresarios estadounidenses y mexicanos estuvieron en Palacio, inclusive por primera vez en bastante tiempo regresó a Palacio Nacional el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar. Eso fue lo más notorio. Estuvieron en Palacio Nacional para platicar acerca de la situación económica de nuestro país y los horizontes para invertir en él con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, quedaron, ya sabes que luego salen con la saliva de que van a, de acuerdo con el secretario de Economía Marcelo Ebrard, va a haber más de 34 mil millones de dólares de inversión, tanto nacional como extranjera, en nuestro país en los próximos años. Sí, siempre salen con esas cifras, pero son cifras que pues no sabemos qué son, si son cifras salivazo, si son cifras de mantenimiento, gasto corriente, digamos, que van a gastar en los próximos años, o en qué, ¿no? O si va a ser nuevas inversiones. Eso nunca es claramente definido por los empresarios. Y sabemos también que los empresarios estadounidenses van a ir inmediatamente, ya que tantearon un poco el ambiente, a comentarlo con senadores allá en Estados Unidos, si no es que en la misma Casa Blanca. Entonces, probablemente ese tema, donde le preguntaban a la presidenta Sheinbaum acerca de los riesgos para ellos del Estado de Derecho y el Rule of Law con la reforma judicial, y ella les dijo que no tienen por qué preocuparse ni por la reforma judicial, ni por la reforma eléctrica, ni por la reforma de nada, que ellos van a poder invertir con todas las garantías de la ley, no sé cuál ley, es lo que no entiendo cuál ley, van a poder invertir, y con las garantías del Estado de Derecho, que tampoco lo entiendo ya en México claramente, van a poder invertir en nuestro país como siempre. Así es que el tema, suéltate, Ricardo, ¿qué opinas tú? Pues mira, déjame ser divertido por una vez. Creo que tiene mucho de arabesco eso se encuentra. Arabesco. Arabesco porque saliva va, saliva viene. Sí, es un convivio de tacos de lengua, de lo cual poco se saca si uno sigue las declaraciones públicas grandilocuentes de uno y otro lado. Lo mismo un presidente francés, Macron, cuando se reúne con empresarios, que Hugo Chávez cuando comenzaba a gobernar. Todos dicen que sus políticas no van a tener efectos negativos en las inversiones. Sí, no importa quién sea, dónde sea y cómo sea,
todos aseguran que no habrá efectos políticos negativos por sus políticas y decisiones en las inversiones. Y siempre los invitados, los convidados al convivio, prometen miles de millones de dólares de inversión. Alguna vez se realizan, otras veces no se realizan. Pero ello no depende realmente del encuentro, donde realmente lo que está pasando es que se están calando uno al otro para ver qué tal tantito. Yo no creo que decir que no va a haber impactos por la reforma judicial y por otras adecuaciones a la normatividad en México sea algo que sea asumido como cierto por los señores empresarios. Lo toman como una declaratoria de buenas intenciones que necesariamente tendría que darse cura lo que ocurra, pero que más bien lo que ellos van viendo es lo que realmente vaya pasando. Lo que estamos viendo es que estamos entrando en un tobogán de caos jurídico en México que deja endeble al Estado de Derecho y deja incierto el clima de inversiones. Por eso mismo sí podrán tener una propuesta de más de 30,000 millones de dólares de inversión que se realizará efectivamente o no en la zona como se vayan dando las condiciones, los términos particulares de negociación de empresario, grupo empresarial con grupo empresarial, y como se establezca el clima de relaciones generales de México con el mundo, y esto va a estar particularmente afectado por algo que va a ocurrir a principios de noviembre próximo, las elecciones de presidente en Estados Unidos. Y desde luego, hoy día, en este momento, en el momento que estamos grabando, las circunstancias parecieran ser favorables para Donald Trump. Uno diría que en principio, si no pasa nada, Trump será el ganador de la elección por un margen suficientemente amplio como para ser claro, no tanto en el voto popular, que será muy estrecho, ya lo hemos visto en las encuestas, como en el reparto de votos electorales, donde Trump podrá tener un margen relativamente holgado, dado que va a ganar varios de los estados que son los famosos estados bisagra, ¿no? Exactamente, que son los que van a definir la elección, y que si todos se cargan para un solo lado, pueden dar 10-15% de ventaja en el reparto de votos electorales para quien se lo lleve, y que hoy día, en este momento, parecieran favorecer a Donald Trump. Hay que recordarle nada más al público, porque muchas personas no tienen por qué saberlo, que en Estados Unidos todavía hay un sistema un poquito arcaico, que yo no sé por qué no lo han eliminado, que viene pues prácticamente de la fundación de las 13 colonias del siglo XVIII, donde por supuesto el voto popular es, o sea, el de la población es muy importante, pero quien decide realmente, porque los padres fundadores de Estados Unidos siempre se hicieron un cuestionamiento y nunca llegaron a un acuerdo completo. ¿El pueblo es capaz de decidir o el pueblo puede cometer errores? Y se llegó a la conclusión por mayoría de que el pueblo es capaz de cometer errores a la hora de la decisión en sus votos. Y por lo mismo ellos tienen una importancia, una peso muy importante, pero el peso importante lo tienen que tener un grupo de sabios, digamos, ¿no? Y ese grupo de sabios se conjunta con un colegio electoral. El colegio electoral es el que finalmente decide quién tiene la mayoría de estados bisagra para ser presidente o presidenta de los Estados Unidos. Eso es por lo que, curiosamente, en Estados Unidos todavía dependen ellos de un colegio electoral. Pero fíjate qué interesante es el tema, Ricardo. En el siglo XVIII, con toda la filosofía francesa, ¿no? De Montesquieu, iba a decir Robespierre, pero por supuesto que no, de Montesquieu recuérdame el otro, por favor, se me fue, ya sabes. De Rousseau, tengo memoria de teflón. Los estadounidenses en aquella época, los colonos, decidieron, ya que se independizaron, crear ese colegio de sabios
porque efectivamente el pueblo es el gobierno es o sea, el país es de todos, para todos y con todos, pero el pueblo se puede equivocar, Ricardo, y entonces el grupo de sabios es el que a final de cuentas decide, porque el pueblo no es, como algunos dicen, como los populistas dicen, no es sabio el pueblo y sí se puede equivocar. Déjame advertir algo que creo que es importante. Hay además un basamento doctrinal de un entendimiento de qué es la unión de colonias en un primer momento, luego pasaron una serie de estados constituyentes de la Unión Americana. ¿Qué es lo que se está haciendo al elegir? Y lo que se decide es, habrá candidatos para el todo de la federación, personas que busquen encabezar la presidencia del todo federativo, los cuales podrán tener derecho a contender en todos y cada uno de los estados que conforman esta unión. En cada estado, los ciudadanos elegirán libremente entre el conjunto de candidatos que estén buscando la presidencia y decidirán a favor de uno u otra u otro o tal. Bueno, ya que deciden, ellos cuentan con una cantidad de votos en un colegio en razón al peso poblacional que tienen. Exacto. Y entonces mandarán como delegados a este colegio, como colegiados a este colegio, al número de personas que les toque conforme este peso poblacional, quienes tendrán que votar, en principio con derecho a cierta libertad cada vez más restringida, deberán votar por aquel candidato que haya elegido cada estado como mayoría. Si un estado ganó por un voto o por 4 millones, no importa. El que ganó, y los votos de ese estado van a la bolsa de ese candidato. Ese es el espíritu, porque lo que están viendo no es un estado nacional integral, centralizado desde luego que no lo es, pero tampoco integral, sino una sumatoria de estados que deciden libremente sumarse y crear un poder unitario que regule algunos aspectos de la vida de todos ellos, a la que le conceden derechos sobre la vida de cada uno de ellos. Tienes una federación, pero tienes un colegio de sabios. Yo les llamo sabios, no es la palabra correcta, pero un colegio de digamos, de ciudadanos más maduros, que son los que al final de cuentas deciden si sí o si no. Jackson decía que si no se hubieran tomado ese tipo de decisiones, incluyendo lo que estamos hablando ahora, desde el principio se hubieran partido en dos naciones las 13 colonias, porque ya había problemas entre el sur y el norte, no solamente por la esclavitud, sino por otros temas, entre ellos del formato de cómo hacer las elecciones, y se llegó al colegio electoral, que fue la forma de mantener la unión de todas las colonias. Y mira, también hay que recordar algunos hechos muy particulares de la Unión Americana. A ver, en la Unión Americana eran ciudadanos solamente los varones propietarios. Generalmente estamos hablando solamente de personas de raza blanca, porque todavía en todo el sur había esclavitud, y en la Unión en general se permitía la esclavitud. Sin embargo, las personas de origen no blanco eran mucho más en proporción en estados del sur que en estados del norte. Así es. Si uno pensaba en Nueva York, el componente no blanco en Nueva York andaba en aquel entonces, no sé, en 6-8%. En cambio, en Georgia era un 70% de los blancos. Esto provocaba que la cantidad de electores respecto a población en Georgia fuera menor que la cantidad en Nueva York. Luego entonces los estados no esclavistas habían tenido un peso en el voto popular
sensiblemente mayor que el de los estados esclavistas, lo cual iba en detrimento de los derechos de los estados esclavistas si piensas en una democracia para los blancos propietarios, para varones. Entonces, para buscar un equilibrio, ese es este procedimiento de voto electoral que sí toma en cuenta entre la población a esas personas que no tienen derecho al voto, pero que no les otorga derecho al voto y que les inhibe su derecho a participación, como todavía siguen inhibiéndose, porque todavía hay muchas reglas no muy claras en muchos estados que hacen nugatorio el derecho a votar de población negra, de población latina, de población asiática. No, en aquella época ni siquiera se pensaba en eso. Hoy se piensa en eso y curiosamente se mantiene el colegio electoral. Curiosamente no, porque sigue teniendo una razón de ser el peso relativo. ¿Qué te diría un estado como México? ¿Por qué yo voy a verme pulverizado frente a la posibilidad de que California tenga una elevadísima participación y aniquilen mi peso electoral? Digo, es por eso que les dan, probablemente tienen tan poquitos, proporcionalmente tan poquitos senadores, California en comparación con otros estados, ¿no? El balance no es estrictamente paritario. No. De forma tal que se da un reequilibrio que mantiene la cohesión de la Unión, y por eso es tan difícil que la Unión Americana pase a un sistema de voto popular. Yo lo veo muy complicado, muy lejos de la realidad inmediata. Pero falta mucho para eso. En noviembre próximo, la primera semana, el primer martes de noviembre próximo, se elegirá conforme a las reglas de colegio electoral, y lo más factible es que tengamos un nuevo hombre en la presidencia y que una mujer que eso es muy importante lo que estamos comentando Ricardo y yo, aunque lo comentamos aparentemente como una especie de tema al margen. No, es un tema muy importante porque la lógica de muchas personas aquí en México podría deducir que la próxima presidenta va a ser Kamala Harris, y probablemente por el voto popular así lo sea, pero en el momento de los estados bisagra y del colegio electoral, probablemente la sumatoria sí la alcance con más votos. Tienen que ser, creo que un mínimo de 72 o 74, a ver si tú lo recuerdas, Ricardo. Son muchos más, son 270 y tantos. O 272, no me acuerdo cuántos son los votos. Sí, pero el número lo van a alcanzar los dos, pero la diferencia, por más pequeña que sea, va a ser para Donald Trump, y eso va a provocar que Donald Trump sea reelecto con todo, y que es candidato con demandas y con sentencias, y le falta nada más la sentencia y todo esto, pues va a ser presidente de los Estados Unidos, porque además allá sí se puede ser presidente con todo y que sea un ser humano sentenciado, ¿no? Bueno, eso va a ser muy importante para la decisión de lo que va a ocurrir aquí en materia económica, política y social en nuestro país, en nuestra relación con Estados Unidos y con el TEMEC en particular, ¿verdad? Mira, yo te diría que aunque el estilo, la forma, los procedimientos y la manera en que gestionaría un gobierno de Donald Trump o uno de Kamala Harris, en ambos casos hay muchos obstáculos enfrente que hacen muy complicada la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es tal vez más brutal, más franco, más abierto el enfrentamiento si es Donald Trump, pero no sería necesariamente caminar sobre un tapete de rosas en el supuesto que fuera Kamala Harris. No, hombre, no, es una procuradora que fue implacable en California y trató de manera implacable también a los narcotraficantes mexicanos. Y recordemos que si hablamos de todo lo arabesco, Donald Trump es más dado a la saliva va
que Kamala Harris. Es decir, es muy común que Donald Trump hable hacia su público diciéndoles que va a hacer y va a actuar y va a tratar, y a la mera hora sea un político mucho más realista y más sensato que lo que diría su discurso grandilocuente que tiene ante públicos determinados de los que busca sacar el aplauso y el voto, desde luego. Entonces habrá que esperar a ver, porque yo no estoy necesariamente cierto que al día siguiente que tomara posesión habría una expulsión masiva de migrantes mexicanos. En gran parte porque muchos de ellos son requeridos por su propia economía. Entonces no es problema de que quieras o no quieras tenerlos ideológicamente. Es problema de si económicamente es pertinente o no disponer de esa mano de obra en el seno de la sociedad estadounidense. Entonces, ¿cuál van a tomar su debido peso? Pero tampoco Estados Unidos sería barato terminar un tratado de libre comercio que incluye a México. No lo van a terminar. Lo digo claramente el propio Trump. Lo va a revisar, porque aun cuando está consciente que él firmó ese tratado, dice que pues que se equivocó y que México les ha visto la cara. Como dices tú, saliva va, pero va a buscarse torcer la mano del otro para que conceda en el capítulo tal y en el capítulo tal. Y eso va a tener que ver mucho con la reforma judicial y con las reformas a la electricidad y a los hidrocarburos aquí en nuestro país también, ¿no? Por eso, habrá mucho por escribir, pero sí serán momentos muy tensos. La decisión sobre el destino del Tratado de México-Canadá no pasa por la decisión de quién es la persona que va a quedar como gobernante. Va a ser afectado por ello, pero en todo caso va a ser una negociación tensa, cuya solución al final del camino no está escrita, y veremos muchos cambios respecto a lo que fue o lo que es la versión 1 de este tratado comercial, que por cierto ya es la segunda edición de un tratado en la región. Entonces, el TEMEC 2.2 será necesariamente más duro para México que el 2.1 y buscará darle garantías a sus socios el cumplimiento de compromisos de manera más clara, porque hasta ahora no se han visto del todo satisfechos en la forma en que México ha cumplido los compromisos. No, hombre, ha habido expropiaciones, ha habido barbaridad y media por parte del gobierno mexicano para las empresas estadounidenses. Sin embargo, la versión 2.1 del tratado ya tiene muchas herramientas con las cuales pueden apretar tuercas por todas partes, ¿no? Pueden apretar tuercas y pueden compensar. Para los canadienses, para ellos mismos y para México. Sí, y pueden compensar en caso que alguien incumpla. Hay procedimientos, hay sanciones. No, y sobre todo, ¿sabes qué? En la parte, por ejemplo, mexicana de su relación comercial con China, también pueden apretar tuercas ahí muy fuerte. No tienen necesidad de cambiar de tratado, o sea, de versión de tratado. Lo pueden hacer con el tratado que está vigente al momento. Y ya que tocas el tema, es parte de lo que a uno le puede dar risa loca. Ni es verdad que haya una producción de automóviles chinos como la que Trump acusa de manera tal que había que bloquear toda la producción mexicana porque en el fondo China. Ni es verdad que no haya ninguna participación china en la producción de automóviles mexicanos, como nos dice Marcelo Ebrard. No, ha habido intervención por parte de China en los procesos de producción, en algunas empresas, en algunas partes de la producción, y en todo caso Estados Unidos debe estar vigilante y exigir el cumplimiento de la proporción de componentes que tenga que tener de carácter norteamericano un vehículo para poder transitar la frontera. Mira, te voy a decir una cosa. En cuanto a la producción de automóviles, por ejemplo, para uso nacional aquí en México, ellos no pueden realmente intervenir mucho, que digamos. En las partes y componentes, si ellos quieren 0 partes y componentes chinos, tenemos que cumplir nosotros con el 0.
Eso sí, por supuesto, para la producción de bienes, servicios, agroindustria que vaya hacia Estados Unidos. Producción interna hacia México, producción de trolebuses chinos o de automóviles chinos para México, o para que China exporte a otras partes del mundo, eso no les importa. Lo importante es la producción hacia dentro de Norteamérica, o sea, dentro de la región México, Estados Unidos, Canadá, para que tengamos la oportunidad de estar libres de aranceles. Ahora, ellos pueden, por supuesto, apretar tuercas y empezar a decir, están produciendo muchos automóviles chinos para México o para exportar así por otras latitudes. Eso párenlo. Y lo tendremos que parar, por supuesto. O sea, no va a haber de otra, porque son las reglas del juego comercial, pues con la nación más poderosa del mundo, ¿no? Pero recordemos que todas las negociaciones comerciales son en el fondo políticas, y que todas las negociaciones políticas siempre son luchas de brazos, a ver quién dobla el brazo del otro, y que son juegos muy de equilibrio, muy de fondo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, porque no es tanto ni tantito hasta que corre la sangre, y ahorita no estamos viendo que vaya a correr la sangre. Va a ser algo muy tenso, muy pesado, pero no por ello va a ser trágico ni nada por el estilo. No. Lo que sí recordemos es que la guerra comercial con China la desató prácticamente Donald Trump en su primer gobierno. La siguió Joe Biden, y me da la impresión que la va a apretar más todavía Donald Trump en su segundo gobierno. Eso es lo que es importante para México, y eso va a ser muy importante para ver cómo van a progresar algunas reformas aquí en nuestro país. Y me da la impresión que para eso vinieron todo ese grupo de empresarios extranjeros a hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para tantear la situación mexicana, porque están viendo lo que estamos comentando tú y yo. O sea, no creo que seamos los únicos comentaristas, tú y yo. Yo creo que muchos inversionistas están viendo ya la llegada prácticamente inminente de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión. Se nos acaba el tiempo, mi querido Ricardo. Si quieres, la siguiente semana seguimos con este tema, dándole a lo mejor una torcida para manejarlo por otra vertiente. Me parece muy bien, ya sea este tema u otro tema, lo que se presente en el momento, lo que esté caliente en el momento, ¿no? Exactamente. Bueno, mil gracias, Efraín, como de costumbre, un gusto estar contigo, un gusto estar con nuestro público, y bueno, pues nos oiremos la siguiente semana. Así es, aquí estaremos con ustedes la próxima semana. Escríbanos, comente qué quiere usted de temas, y por supuesto nuevamente estaremos con ustedes. Y a nombre de todo el equipo profesional, técnico, de producción, a nombre de Ricardo de la Peña, un servidor, Efraín Flores, se despide de ustedes deseando lo mejor para la semana y que tengan mucho éxito. Hasta entonces. Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político.